De la masa al espacio, Jorge Oteiza. Es uno de los artistas vascos fundamentales del arte español del siglo XX. Nace en Orio en 1908 y muere en San Sebastián en 2003. Es un ser autodidacta. Tiene una gran influencia de Malevich y el constructivismo ruso en el experimentar con la geometría, la simplicidad y la abstracción. También de Henry Moore, quien influyó en la representación de las abstracciones de la figura humana, y de Pablo Gallardo y Julio González, quienes influyen en la construcción y representación del lleno y el vacío, y el hueco para dar forma al volumen. Oteiza estableció 3 momentos decisivos en su vida y en consecuencia el proceso experimental de su obra, determinando varias líneas de investigación. El primer momento es la búsqueda del concepto de su propósito experimental, la investigación del primitivismo y escultura figurativa. El ciclo figurativo inicia en su viaje a América en 1935, donde se empapa de la cultura precolombina, alineado a los arcaísmos primitivos. Se evidencian los movimientos de vanguardia como el primitivismo, el expresionismo o el surrealismo, realizando obras de figuras humanas compactas, volumétricas y monumentales, pero con líneas sencillas y simples hendiduras, en donde comienza a surgir su interés de buscar una obra de arte espiritual como medio de salvación. A principios de los años 50 surge un cambio de rumbo, comienza un nuevo planteamiento del hueco escultórico, donde mantiene su inclinación por la figura humana y la verticalidad, pero comienza a experimentar las perforaciones en el bloque, iniciando con el friso de la Basílica el Aranzazú, donde Oteiza realiza un apostolado en piedra, y las figuras humanas son abiertas en su interior para activar un espacio vacío y cargado de espiritualidad. Tiene un segundo momento de desarrollo, su laboratorio experimental. La escultura masiva y monolítica sufre un proceso de desmaterialización. Su propósito experimental se adentra en un camino de abstracción, empieza a basarse en la definición de unidades abiertas y livianas para la activación espacial, a partir de un uso del vacío y lo negativo, un espacio que él entendía metafísico y espiritual. Oteiza destaca por su profundo proceso de investigación, del cual obtiene un producto orgánico, su laboratorio experimental, en donde se unifica todo su trabajo de investigación del espacio hasta su culminación plástica, un conjunto de series y familias experimentales de alrededor de 2000 piezas de pequeño formato en materiales de fácil manipulación. Otra línea de investigación que aparece en esta etapa es el cubismo o geometrismo puro, un movimiento en el que se adopta un planteamiento geométrico y constructivo, el cual Oteiza relaciona con la espiritualidad de raíz estética del arte moderno, surgiendo varias series de familias geométricas irracionales como los cuboides, las unidades Malevich o las series Maclas, combinando el ángulo recto con el curvo. La investigación del espacio y el tiempo. Oteiza concebía la obra de arte o como una actividad de formas ocupando un espacio o como un espacio desocupado. En 1950 comienza con una búsqueda de la activación espacial de la estatua, el paso de una estatua masa a una estatua energía y espacial, denominándose transestatua. El objetivo principal de su estudio es una activación del espacio en el que se sitúa la escultura y lo realiza mediante 2 procesos distintos y complementarios al mismo tiempo, con unidades que relacionándose entre sí son capaces de activar el espacio que las rodea, la unidad triple liviana, o con perforaciones de la estatua permitiendo que la luz exterior entre en la pieza y encuentre refugio en ella, los condensadores de luz. Otra línea de investigación iniciada en esta etapa es el tratamiento de la luz. En 1956 realiza un nuevo estudio, la pared luz, que consiste en maquetas de una superposición de vidrios, planos o curvos, intercalando elementos formales planos, un estudio bajo la acción de la luz, donde las formas cambian e interactúan entre ellas y con sus sombras, lo que la lleva a tener una aproximación e inquietud en la arquitectura, en sus trabajos de murales, como en la realización del relieve del techo de Irún, donde la masa del muro desaparece y emplea la mínima materia formal y el máximo vacío mural, con elementos como líneas que quedan impresos en el hormigón y eliminando la materia que da el vacío, bajo la acción de la luz creando sus consecuentes sombras, y trabajando en horizontal para incluir tanto el habitante como el peatón. La construcción vacía, la liberación del espacio. En la segunda mitad de los 50, su último objetivo parte de su laboratorio experimental, el de debilitar la acción formal de la escultura y centrarse en el núcleo interior de la misma, el protagonismo del hueco. Desde la desocupación de la esfera, dedicada al movimiento, planteando desmaterializarla y romper su centralidad que resulta tan insatisfecho y perfecto por dentro como inestable y ciego por fuera, y la desocupación cúbica, mediante unidades planas abiertas, un trapecio desde el cual genera toda una serie de variantes modificando la figura y jugando con su forma, como con sus cajas vacías y sus cajas metafísicas, generando un espacio interior único y quieto. Exposiciones clave. En 1957, Oteiza acude a la Cuarta Bienal de Sao Paulo de Arte Moderno, teniendo la limitante de 10 obras por artista. Entonces acudió con 28 esculturas pertenecientes a 10 familias, ya que para él es solo una obra, un solo pensamiento, con las que recibió el Premio Internacional de Escultura del certamen. Tercer momento, la conclusión, 1959. Una vez concluido un proceso experimental, debe el artista seguir afanándose en su propia expresión o debe renunciar y abrazar nuevos modos de intervención creativa en lo social. Oteiza se responde con la convicción de que su camino experimental no daba más de sí,
y decidió abandonar su producción escultórica. La propia lógica interna del proceso de desmaterialización y silenciamiento de la escultura llevaba implícita la necesidad de un final para dicho proceso. A partir de su renuncia, Oteiza tiene un acercamiento a las páginas en blanco, a la escritura y poesía, lo que lo lleva a publicar en 1963 su libro Quousque Tandem. Desde la vista de la curaduría, la Fundación Bancaja de Valencia reúne por primera vez en 2021 de forma conjunta las obras de Oteiza y Chillida en una exposición curativa donde concilia el legado de dos figuras claves en la cultura vasca del siglo XX. Se escogieron los años 50 y 60 para la exposición. Esta exposición deja de lado los años de distanciamiento entre ellos, ya que ellos han podido estar distanciados pero las obras de arte no se pelean. Dentro de sus obras se puede establecer una relación estricta entre los criterios del arte y la arquitectura. Arquitectura desocupada, donde la pieza se forma es mediante espacio y vacío, que se componen únicamente con fragmentos de material que delimitan el espacio. La idea conceptual y abstracta es lo más importante. Para Oteiza, la pieza no es vista desde el punto de vista formal y estético. Él ve el espacio libre como un espacio activo, la geometría como sistema de creación. La pieza es formada con líneas sencillas y puras y mediante formas geométricas. La pared luz aplicada a la arquitectura. En los relieves de Oteiza se evidencian las conclusiones de la pared luz, donde el muro empieza a vaciarse, pesando más los espacios vacíos que la materia formal. El espectador como parte de la obra. Oteiza introduce al espectador y defiende que la persona es el centro del mural. La síntesis entre ciencia y arte. Utiliza fundamentos científicos como las matemáticas para crear las figuras geométricas. Y por último, la relación del interior con el exterior, privado y público. Para Oteiza, la obra debe abrirse hacia el exterior y entrar en contacto directo y activo con el espacio que la rodea. Como conclusión, encuentra un recurso muy espiritual de lograr desmaterializar la materia, introduciendo espacios y construyendo lo vacío, para transmitir de una manera muy elemental y mística el significado de sus obras. Nuestra línea cronológica se desmaterializa expresando esta evolución del artista. Sus esculturas fueron subproductos de descubrimiento por el cual transmitir e inmovilizar en el tiempo su existencia como hombre, creador y pensador. Su proceso creativo plantea criterios de arte que logran introducirse en el desarrollo de una obra arquitectónica, que si bien él los emplea en murales, no son únicamente obras formales y estéticas. Se preocupa más por la relación obra-hombre, la relación interior-exterior, lo privado y lo público y el habitante como parte de la obra.